Sintoniza sin cesar Radio Costa Esmeralda, cultura, Radio Costa Esmeralda, Radio Costa Esmeralda. Hola amigos, hola amigas. Hoy en Radio Costa Esmeralda tenemos el placer de conversar con Maribel Robles. Es directora de Audifonorte, el centro de recursos auditivos que lleva años mejorando la calidad de vida de muchas personas desde su sede en Colindres. Vamos a hablar con ella y nos va a poner al día de muchas cosas interesantes. Así que atento, atenta, ¿eh? Vamos a descubrir lo que pueden ofrecernos desde este centro comprometido con la salud auditiva y la inclusión. Así que ponte cómodo, ponte cómoda. Radio Costa Esmeralda, Radio Costa Esmeralda. Maribel, bienvenida a Radio Costa Esmeralda. Buenos días, Musel. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Con la primavera, que la sangre nos altera un poco, pero vaya bien, que ¿no? Sí, vaya que sí, vaya que sí. Oye, para empezar, Maribel, cuéntanos cómo nace Audifonorte, cuál es un poquito la filosofía de trabajo. Pues Audifonorte nace en 2010, fundado por Pablo Mochón. Él es usuario de audífonos y bueno, pues por curiosidades, inquietudes y ver que pues a veces no le resolvían lo suficientemente bien las cosas. Las necesidades y demás. Eso es. Decidió montar el centro en Colindres, luego nos expandimos un poquitín y bueno, pues trabajamos desde ahí, desde 2010, buscando siempre la solución más factible para cada persona. Muy bien. Oye, que además de escucharnos hay gente que nos estará viendo, así que vamos a mandar hola. También un saludo a todos los que prefieren que la radio abra sus puertas y yo soy de las que prefiero escuchar y dejar algo a la imaginación. Exactamente. Pero sí. como estamos, ya sabes, en esta revolución tecnológica, pues bueno, Eso también es. mandamos un saludo a los saludo que a nos todos, ven. sí, o sea que una persona con necesidad fue la que impulsó el poner en marcha el proyecto. Una maravilla. Eso es, sí, ¿verdad? sí. Al final, el hecho de... No es la única persona ahora mismo que tenemos en el centro, usuaria del equipo de trabajo. A todo el equipo, aunque no seamos usuarios, siempre nos ha pillado alguien cercano que lleva audífonos y eso sí hace que nuestra filosofía de trabajo sea más empática. Claro, totalmente. Que a veces es lo que hace falta en este trabajo. Totalmente, en este tipo de cosas de accesibilidad y facilitar, Sí, eso es. ¿verdad? El poder empatizar es primordial. Sí. Oye, que ofrecéis un estudio audiológico gratuito muy completo, me gustaría que nos hablaras un poquito de él, lo fácil que es hacerlo, las pruebas un poquito que incluye, ¿no? Y la importancia de hacerlo de manera regular, al menos. Eso es, sí. Nosotros realizamos un estudio gratuito, como has comentado. Es importante siempre solicitar cita para poder hacerlo, porque a veces nos vienen las personas y en ese momento no podemos, Claro, es cierto para que organizarse tenemos mejor, siempre cita previa. A día de hoy yo creo que casi todo funciona con cita previa. Estamos aproximadamente entre 3/4 de hora a 1 hora en el gabinete, realizando distintas pruebas, desde una audiometría tonal, que es la de los pitiditos que conocemos yo creo que todos, otras pruebas relacionadas con esta audiometría tonal, y luego también pasamos a hacer una audiometría verbal para ver cómo está el entendimiento, porque la gente no es consciente de que no es tanto como cuánto oigo, sino cuánto entiendo. Ya. Eso es. Entonces la gente no es consciente de que es más el hándicap de no entender bien que de la pérdida en sí, que también, lógicamente, están las cosas, lógicamente está relacionado, ¿no? Pero mucha gente no es consciente y de hecho cuando estás hablando con ellos siempre te acaban de alguna forma o les llevas tú a esa conversación a aclararles qué es eso, o bien ellos te hacen el comentario de es que oigo pero no entiendo. Ya. O sea, que la gente tenemos igual la sensación de que lo que haces es perder, ¿no? Que lógicamente es perder audición, porque perdemos la información de esos fonemas. Es como la nitidez. Eso en el es, sonido, la claridad. ¿no? La claridad. Sí. De hecho, en la audiometría verbal muchas veces te das cuenta de esa deficiencia relacionada con la pérdida auditiva, porque los plurales, por ejemplo, hay un plural, tú les emites, mediante los auriculares les emites ciertas palabras y te anulan esa S del plural. Fíjate, sí, es una de las cosas llamativas de las pérdidas auditivas. Entonces la gente cita previa, eso es, se acerca hasta allí, eso es, y podrá hacer el estudio gratuito. Una vez realizado el estudio gratuito, nosotros, si tiene pérdida o si valoramos que es factible adaptar los audífonos, presupuestamos, hacemos un presupuesto, siempre facilitamos
damos la financiación, ¿vale? La forma de pago, ofrecemos esa financiación sin intereses, la personalizamos en función, igual que personalizamos la adaptación, personalizamos el método de pago, porque sabemos que es un producto caro y para intentar facilitar un poquito pues la posibilidad de adaptación de esas personas que pues muchas veces no pueden. Claro. De golpe es mucho poco dinero, a poco y con buena organización. Es mucho dinero. Fenomenal para que la gente lo pueda adquirir de una manera más pronta y mejor. Eso es. Oye, ¿y cuándo es recomendable hacer el estudio? Hay gente que dirá, no, yo todavía soy muy joven. Yo creo que más que con el tema de la edad es en los trabajos, gente que en el trabajo pues está expuesta a sonidos bastante estridentes, sí. ¿No? Cada vez hay gente más joven que necesita utilizar audífonos. Antes, bueno, y a día de hoy yo también recomiendo siempre a partir de los 40, 50 años, ya empezar a hacer estudios auditivos. Si bien es cierto que en muchos trabajos existen los reconocimientos médicos, sí. Pero siempre recomiendo una vez al año realizar estudios auditivos de control. Porque si se detecta a tiempo se podría corregir un poquito, ¿no? Eso es, más que corregir, podemos subsanar todo lo que conlleva tener pérdida auditiva. Así que hay una cuestión que la gente no termina de entender o de conocer, que es que la pérdida auditiva está totalmente relacionada con la demencia o con el Alzheimer. Al final, como no entrenamos, porque no es entrenar los oídos, como no entrenamos los oídos, no entrenamos el cerebro no está en movimiento y por tanto pues nos perdemos muchas conversaciones, perdemos mucho movimiento cognitivo, mucho desarrollo cognitivo, mejor dicho, de nuestro cerebro, y eso acaba derivando en una demencia o un Alzheimer. Mira tú, qué bueno. Oye, que además contáis con vuestro propio laboratorio de reparación, taller de moldes, esto son todo ventajas, porque lo tenéis al final todo en uno, o sea... Sí. Muchas facilidades para el paciente, ¿no? Siempre mencionamos que, por un lado, uno de nuestros valores es la profesionalidad, no solamente tener una formación continua, conocer el producto que trabajamos, conocer todas las pruebas que tenemos que realizar, sino también ese servicio postventa, que no todos los centros auditivos lo tienen. Es verdad que es un apartado de todo el desarrollo audiológico, muchos centros auditivos no tienen porque conlleva mucho coste, mucha formación también aparte, y es una ventaja que la verdad que nosotros tenemos en nuestro servicio postventa, más rapidez en el servicio de reparaciones, más rapidez en la entrega de tapones, tanto de audífonos, moldes a medida, como tapones de baño, tapones antirruido. Todo eso, lógicamente, pues es un beneficio. Ahí quería yo llegar, al tema de los tapones. Para que nos cuentes un poquito el tipo de tapones que ofrecéis, los usos que hay indicados, porque habrá gente que igual no ha llegado a la conclusión de lo bien que le puede venir en un momento dado el uso de unos tapones. Sí, es importantísimo. Bueno, nosotros trabajamos con tapones antirruido, trabajamos con tapones de baño, trabajamos con moldes a medidas para audífonos. Es muy importante saber que en muchos trabajos estamos expuestos a un ruido constante y que por tanto... En fábricas, Sí, y exponernos a un ruido constante no solamente deriva en pérdida auditiva, sino en una posibilidad de tener acúfenos, que son esos pitidos que a veces los normoyentes, muchos que están escuchando, a veces oímos un pitidín y luego se nos va. Pero hay personas con acúfenos que ese pitidín lo tienen todo el día. De manera constante, claro. Eso es. Y eso nos lleva también muchas veces a adquirir una hiperacusia, que es la reticencia o el disconfort. Sí, el disconfort hacia los ruidos en general, no estridentes, no tienen por qué ser sonidos muy altos, sino en el día a día, nuestros sonidos del entorno, el tráfico en general. Depende del paciente, lógicamente, porque como todo, igual que con la pérdida, cada persona es un mundo, pero sí que nos lleva, me estoy encontrando muchos pacientes que están llegando a esa hiperacusia a raíz de los acúfenos, porque al final les provoca un miedo
que por el ruido que nosotros tenemos del entorno les aumente su propio ruido que tienen en el oído y al final pues es la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Sí, eso y es. además, ¿qué fama tenemos de ruidosos los españoles? Bueno, sí, ¿Verdad? depende de la comunidad, pero mucho. Pero sí, somos muy escandalosos, es verdad. A mí me lo dicen mucho gente de fuera. He estado hace poco con unos amigos holandeses, un amigo que se ha ido a vivir a Berlín, fíjate, una ciudad, y me decía que le dicen todavía, que hablas muy alto, o que tal, ¿no? Sí, es verdad que aquí en Cantabria se habla más bajo. Yo soy de Valencia y se habla mucho más bajo. Más bajo que en otros. No soléis tener esa percepción, pero ya os digo que sí. Y eso que hablamos cantando un poco, ¿no? Sí, pero el tono suele ser bastante aceptable, la verdad. Bueno, el uso de los tapones. Para más cosas de lo que la gente pueda pensar. Eso es. Importantísimo también, pues personas con otitis, con problemas de infecciones en el oído, perforaciones de tímpano, por el motivo que fuere. Es importante utilizar tapones de baño para... Dentro de poquito empezarán los cursillos, al final ya estamos casi en mayo y en nada estaremos ahí. Importantísimo para los niños y para los adultos también. Sí, todo, ¿no? Al final es un foco de infección y bueno, está bien protegernos para los resfriados. Pues bueno, acudir cada cierto tiempo si notamos algún problema en el oído, algún dolor, acudir al especialista o al médico de cabecera, pero sobre todo utilizar esa protección de tapones de baño también. Que además son muy cómodos, los hacéis a medida. Se adaptan muy bien y no quita que tú puedas llevar tu vida, pero llevas ahí una pequeña protección. Quiero decir que no es algo que hagas ploc y de repente no escuches nada. No. Al final los tapones, hay tapones de todo, pero los tapones de baño, por ejemplo, tú sigues escuchando. Los niños utilizan los tapones en los cursillos, que no hay ningún problema, y siguen escuchando. Quiero decir, no es que te aísle del mundo entero, ni te vayas a escuchar. Tiene a veces, pues eso, es que igual no oigo, qué incómodo, porque digo, primero pruébalos, además, porque te protege, los hacéis también en base a la necesidad, eso es, y te puede proteger en lo que a ti te hace falta, pero no te quita el que puedas escuchar, conversar y demás con total normalidad. Sí, a eso iba. En el caso, por ejemplo, de los tapones antirruido para el trabajo, nosotros valoramos qué tipo de trabajo, incluso hay tapones para músico, valoramos qué instrumento toca esa persona, qué necesidades tiene, qué necesita escuchar y qué no, para proteger sus oídos, pero que pueda seguir escuchando las cosas que son necesarias, lógicamente, porque si tú a una persona que está trabajando con maquinaria le aíslas totalmente, pues si hay un incidente, lógicamente no va a escucharlo. Hay que avisarlo, lo que sea. Claro. Importante. Oye, también la accesibilidad auditiva en espacios públicos, ¿no? Que es un gran reto y yo noto muchos avances. Últimamente, como te comentaba antes, un poquito a micrófono cerrado, en teatros, salas de conciertos y demás, ya ves la señalética, ya ves que la cosa está cada vez más preparada, ¿no? Me gustaría un poquito que nos hablaras de los bucles de inducción magnética, de nueva tecnología que se está dando y sobre todo cómo todo ello pues puede mejorar al final la experiencia de tantas personas, ¿no? Sí, bueno, al final, para que la gente entienda qué es un bucle magnético, al final es como si estamos aquí, para los que lo estén viendo, estamos aquí en esta sala, pues alrededor de la sala tenemos como un lazo, como un cableado, que es el bucle magnético. Cuando una persona lleva audífono, nosotros instalamos ese bucle y simplemente esa persona tiene que cambiar a una cosa que se llama bobina inductiva, que lo llevan los audífonos, cambiar a ese programa, en audífonos más analógicos, pues tiene que cambiar mediante posición en el audífono, y cuando son audífonos más actuales, simplemente cambiar de programa en la aplicación o en el mismo audífono, cambiamos, damos un toquetito y ya directamente trabaja por inducción. ¿Qué es lo que ofrece el bucle de inducción? Mucha más limpieza en el sonido. Sí, hay mucha más claridad para el paciente. Nosotros lo hemos instalado en el Cine de Laredo, por ejemplo, y la gente está bastante satisfecha para pues exposiciones, charlas, eventos musicales y demás. Pues bueno, la verdad que se nota la mejoría. Hemos instalado también en Santander, por ejemplo, ahora estamos renovando en muchos casos. Hay bucles también de mostrador, por ejemplo, para las conversaciones tú a tú, pues directamente hay bucles más discretos y otros que el paciente tiene que mencionar que tiene audífonos. Entonces, bueno, al que le preocupe menos que se sepa que lleva audífonos, directamente cuando vea, es un cartelito con una orejita blanca, de fondo normalmente azul o amarillo, dependiendo. Simplemente se tiene que acercar a esa persona y decirle, mira, llevo audífonos, ellos ya conectarán, si es el caso que no estuviera conectado lo tienen que conectar y ya directamente pueden hablar.
pues lo que digo, da mucha más limpieza, porque al final, cuando hay espacios muy abiertos, Claro. eso afecta a la relación señal-ruido y pues hace que el paciente no entienda del todo bien. Y qué importante, pues eso, a la gente que pueda disfrutar con total normalidad, pues como todos, cuando acudimos a un teatro, a un cine, a un concierto, a Eso una es. ponencia, Sí. lo he visto en algún centro educativo, en el salón de actos también. Sí. Hay Y al FMs también final, para alumnos, por ejemplo, que tienen audífonos, pues ya el profesor lleva su dispositivo, el paciente lleva también acoplado a su audífono otro dispositivo y pues al Fenomenal. final se escucha mucho mejor. Al final, pues imagínate en colegios, que es tan importante para el Claro. desarrollo de los niños, la adquisición del lenguaje y de los conocimientos, pues tener el hándicap de que no escuchamos bien. Pues todas las mejoras que ofrecen estas tecnologías pues hace que las barreras que se pueda encontrar ese niño se reduzcan, por lo menos. Claro, qué bien. Además, también tenéis, bueno, algo que quizá es menos habitual, que es la atención en lengua de signos. Eso es, ¿no? sí. Pablo, al ser usuario de audífonos desde que nació, ya tenía la pérdida auditiva, Ujú. adquirió el lenguaje de signos y eso, lógicamente, nos facilita mucho la comunicación con pacientes. muchas personas. No es que no nos podamos, para todos os lo digo, no es que no nos podamos comunicar con personas que tienen sordera, por así decirlo de forma más coloquial, pérdida auditiva, sino que cuando nos encontramos con una persona que tiene una pérdida profunda o que no ha podido adquirir el lenguaje y que pues es una persona no oralista, que serían los que hablan por lenguaje de signos, Sí. simplemente pues tenemos que intentar empatizar una vez más con esa persona que tiene problemas auditivos, que no puede comunicarse como nosotros entendemos como normal. Pues hombre, tenemos que bajar un poco el nivel de velocidad de nuestras palabras. Claro. Y intentar favorecer un poco. Nos podemos comunicar, pero lógicamente en nuestro caso el hecho de conocer el lenguaje de signos favorece. Claro, está bien que os podéis adaptar al final a todo tipo de persona. Claro. Dentro de la diversidad que hay, pues las necesidades cambian. Eso es. Y está muy bien que en los casos de mayor pérdida auditiva, pues siempre, ¿no? Claro, se pueda eso atender es. también hasta ese punto. Eso ¿no? es, sí, es muy importante. importante. La empatía es súper importante. Y además integrar a las personas y demás. Claro, además estamos en 2025. Yo Claro. creo que este trabajo ya se tiene que, poco a poco se va haciendo, pero se tiene que acabar de desarrollar mucho más. Y la gente, pues al final, nosotros todos vivimos en nuestro mundo, en nuestro egoísmo, porque al final somos egoístas, esto es así. Pero claro, al final, pues bueno, se viene el apagón también, se ven las noticias, ¿no? Lo que la gente comunica, que tiene que haber esa comunicación, esa solidaridad de todas las personas y esa empatía, lógicamente. Y la inclusión, Sí, importantísimo. eso es. Oye, también sé que estáis siempre en formación continua. Ujú. Háblanos un poquito de las novedades tecnológicas que están marcando ahora mismo el avance en este campo, que nos hablabas antes un poquito. Hablábamos también, cuando estábamos hablando de los bucles magnéticos, es verdad que ahora se están desarrollando otras tecnologías. Hablamos de Lauracast, que se va a implantar en aeropuertos y demás salas, sitios donde ahora hay bucles magnéticos, también se va a aplicar poquito a poco. Esto, como todo, lleva su tiempo. Lógicamente, hablábamos también fuera antes, que no va a servir, esta nueva tecnología no va a servir para audífonos anteriores, pero sí que es verdad que en nuevos audífonos que se están sacando a día de hoy, que ya ofrecemos en nuestro gabinete, En Audifonorte. pues, sí, eso es, pues ya se van a empezar a poder utilizar. Entonces esta tecnología nos va a permitir conectarnos a través de una aplicación, pues que estemos en un aeropuerto, por ejemplo, y que oigamos que esa persona con pérdida auditiva que lleva audífonos pueda escuchar lo que suena en megafonía, Sí, porque a las día de hoy llamadas a los vuelos. Eso es, sí. Aunque es cierto que hay unos paneles también estupendos Informativos, y otro sí, tipo sí, de. sí, efectivamente. Pero bueno, no está de más. Eso es, Si la siempre el apoyo tecnología visual lo permite, ¿verdad? Eso es, sí, porque ya incluso a los normoyentes, a mí a día de hoy que viajo bastante, me cuesta a veces Sí, en los enterarme aeropuertos, de los avisos. Depende qué zonas, es Sí, complicadísimo, sí, vaya que sí. Cuanto Porque más con grande los es, ecos que se generan y Sí. todo, el murmullo de la gente y Eso tal. es, hay veces que te ¿Saben cuesta. qué han dicho? ¿No? Sí, hay veces que cuesta. Entonces todos estos avances, pues lógicamente se van a notar en los usuarios de audífonos, les va a favorecer muchísimo. En cuanto a la formación, pues bueno, pues una vez más,
La audiología está en constante innovación, los fabricantes cada vez te sacan producto pues más real, diría yo, más cómo funciona nuestro cerebro realmente, porque al final no nos olvidemos que el audífono es una prótesis auditiva, que el paciente cuando acude a gabinete, nosotros siempre es súper importante mencionar las expectativas para que no se generen unas falsas expectativas, valga la redundancia, porque muchas veces ellos piensan, bueno, pues yo me pongo el audífono y voy a escuchar estupendamente, no va a haber ningún problema. A ver. Hay que adaptarse. Eso es, sí. Nosotros tenemos un periodo de prueba de 30 días y está pensado hay muchos por ciertas tipos. razones. Hay unos que igual te van mejor, otros eso peor. Es, sí, Al final es dar con lo óptimo. Eso es, personalizar. Y luego me imagino que también aprender un poco a llevarlo, Claro, que la adaptación sea buena y hacerse un poco uno a esa prótesis auditiva, a eso me refería. Durante este periodo de prueba de 30 días, nosotros semana a semana citamos al paciente para que él se vaya acostumbrando. Yo siempre menciono a los pacientes que la primera semana es de adaptación en cuanto a lo físico, es decir, a llevar ese audífono, a que nuestro oído se acostumbre a llevarlo, nosotros también, lógicamente, pero que también nuestro cerebro, que es lo que mencionaba anteriormente, se acostumbre a escuchar de esta nueva manera. Porque al final volvemos a lo mismo, es una prótesis auditiva y hay que acostumbrarse, a escuchar así, de esa forma. Incluso me imagino que del cambio de uno que lleves a otro, también sí, habrá muchas veces que amoldarse, ¿no? Intentamos siempre, porque bueno, al final los audífonos, según el fabricante, se escucha de una forma o de otra. Ya. Entonces intentamos siempre mantener, si no el mismo grupo de audífonos, del mismo grupo de marcas, me refiero, buscar algo que se parezca. Vale. A mí, por ejemplo, me gusta bastante escuchar cómo suena el audífono, cómo oigo, independientemente de que no tenga pérdida auditiva, pero sí yo noto esas diferencias de audición y pues en base a eso podemos recomendar para que el paciente no note. Independientemente de que el paciente sea usuario, pacientes nuestros en nuestro centro auditivo que vienen a renovar el audífono, damos el periodo de 30 días igualmente porque hay que acostumbrarse, aunque cambiemos y cambiemos al mismo grupo, a la misma marca, da igual, hay que acostumbrarse porque la tecnología de hace 8 años no es la misma de ahora. Claro, es que los avances están siendo enormes. Enormes, en este campo, la verdad que todo. Sí, se notan muchísimo. Además, cada vez más pequeño, más cómodo, depende de qué actividades, gente deportista. Hace poco estaba yo con una de Colindres, además, que hace triatlón y demás, y utilizaba. Sí, de los de dentro del oído, claro. Y maravilla, para nadar, para correr, para todo. Claro, hay que valorar cada persona qué necesita. Por eso hablaba de la personalización. Cada persona es un mundo, cada persona tiene unas necesidades, una fisiología, es decir, su oído físicamente pues quizá genere más cera, sea un conducto más reducido. Hay que valorar qué opciones hay. Y luego, sobre todo, que la gente sea consciente que los audífonos no es el trastazo que nos imaginamos de hace muchísimos años. Obviamente hay audífonos más potentes que son más grandes, porque así lo necesita el propio audífono, y que los tapatones que teníamos anteriormente sigue estando esa opción, pero los audífonos son mucho más reducidos estéticamente. Quiero decir, incluso los que van por fuera no se ven, y los pacientes cuando nosotros se lo mostramos, yo me lo pongo para que ellos lo vean cómo queda y ellos se dan cuenta de que no es tanto como era antes, y aparte que ya no está el beige faja, pero ya no se utiliza esa opción de me lo pongo color carne para que no se vea, lo usamos más parecido al color del pelo para que disimule un poquitito más. Yo tengo a mi hijo que de la risa con él, no veas, de uno de los amigos de su abuelo, pues lleva un audífono, y me acuerdo el día que me viene y me dice, mira, como los agentes secretos, habíamos visto una película de tal, y lo típico de que están haciendo vigilancia y hacen así y tal y cual. Entonces de repente está con el abuelo, este señor que además fue a ver el partido del Racing, y pues no sé cómo surgió el tema y me decía, mira, lleva como los agentes secretos. Le debieron de vacilar también un poco. Y digo, mira, unas risas con él. Le dije, mira, es que hay personas que necesitan esto. Eso y es. también pues está la tecnología para facilitar la vida y demás. Y luego, pues oye, si tiene que hacer alguna labor de agente secreto, pues también oye, nunca se sabe. El audífono está prestado a todo, desde luego. La verdad que los niños son los que menos barreras nos ponen en cuanto a ese tipo de problemas, por llamarlo de alguna forma, la verdad. Vaya que sí. Oye, el papel de la sensibilización. Yo creo que se hacen campañas, quizá habría que hacer más campañas.
¿Cómo ves tú los temas de los problemas de audición, cómo están ahora mismo en la sociedad? Bueno. Si nos hacen falta aprender más, Sí. a los niños, pues llegar más a ellos, ¿cómo lo ves? Al final es lo que hablaba durante toda esta conversación que estamos teniendo. La empatía es súper importante. Es verdad que el mundo de la audiología o la pérdida auditiva, la concienciación sigue siendo reducida, la verdad. Cada vez avanzamos un poquito más. Y eso que ya nos encontramos con dispositivos de, Sí. está usted, ¿no? El Sí. móvil, a mí cada... Sí. Ojo que está, pero aún así, Sí. la tendencia a utilizar estos dispositivos que te los metes ya dentro del oído, ¿no? Y Sí. luego los cascos Sí, estos... la verdad que Toda esa nueva tecnología, que es muy nueva todavía, pero si no se usa bien, sí está dando problemas, ¿no? Claro, al final yo creo que cuando a alguien le sale esa alerta de está subiendo mucho el volumen, Ya. dice, pues bueno, Ya, de me no ha le da la salido, importancia. pero como puedo seguir subiendo, Ya. pues no pasa nada, ¿sabes? verdad, sí. Entonces, a ver, si esa alerta está, es por algo, Ya. como todo. Volvemos a lo que hemos comentado al Es que hay principio, cada vez dispositivos hay... que menudos niveles de Bueno, volumen que te dan, Sí, ¿eh? sí. Incluso eso, Madre mía. con esos reductores de ruido. A mí el móvil se me pone, en cuanto llevo los auriculares, se me pone en rojo y no me deja, me bloquea para que no pueda subir. Claro. Al final es la concienciación de las personas, que cada uno... Ya, la responsabilidad de... Sí, y eso el ser es. consciente, la conciencia. Sí, Decir, mira, ahora no te das sí. cuenta. Hasta que no pasa, sigue pero- pasando, ¿eh? Quiero decir que lo ves en los pacientes que vienen al gabinete, lo que hablábamos de la empatía, hasta que no te pasa a ti, no eres consciente de la dificultad que tiene una persona con pérdida auditiva. Ya. Entonces, bueno, nos queda mucho trabajo por hacer, hay campañas, lógicamente está el Día de la Audición, Sí. hablamos de prevención y demás, pero nos queda mucho trabajo por hacer por eso, porque al final sigue siendo un hándicap, por un lado, económicamente, porque es Ya. un dispositivo que cuesta mucho dinero y la verdad que en general los gobiernos pues tampoco favorecen mucho esa adquisición, las ayudas que hay son un poco reducidas, la Ya. verdad, pero por otra parte también las propias personas simplemente lo ves, quiero decir, ya no es que te pongas el audífono, es que vengas a revisarte, que es gratuito, que es que no te va Ya. a costar absolutamente nada, no vamos a perder más que nuestro tiempo, sinceramente, Ya. quiero decir, para nosotros no, porque es un servicio que prestamos, pero ese tiempo que pierdes yo creo que merece la pena, porque así por lo menos vamos valorando si hay pérdida auditiva. Oye, quizá no tengas que ponerte audífonos, pero por lo menos vamos viendo la evolución Claro. y detectamos con tiempo cuando aparece el problema. Pues al final es lo que hablamos muchas veces en las entrevistas que tenemos. Y reducir. Yo, mira, tema de radio, cantidad de veces, sobre todo cuando trabajaba en grupos fuertes, Sí. íbamos anualmente a hacernos la revisión del tema de los oídos. Mm. Y es algo muy importante, porque al final vas a conciertos, música, muchas horas de grabación, muchas horas de radio y tal. Sí. Me dio un toque una vez y ahí fue cuando dije, coñe, reduzco. Digo, si sigo escuchando y reduzco. Y he cogido esa costumbre. Llego a casa, dibujos. La publicidad, la televisión hay que tener un cuidado Bueno, también. bueno. Pero reduce. Y a la gente le digo, ¿por qué tan alto? Prueba de abajo, Sí. arriba, y ahí vas viendo un poco. Pero se tiene esa Eh, costumbre, sí. Yo creo que todos lo tienen. Yo, por ejemplo, mis hijos me paso el día diciendo, bajad la tele. Es que no ¿Verdad? es necesario que subáis tanto Y luego además la qué locura televisión. cuando entra la publicidad. Es un locurón, Sí, ¿eh? claro, porque aumenta, ¡Pum! Y te lógicamente. pegas un Yo susto. también les digo a los pacientes, cuando llevan, por ejemplo, los audífonos Sí. y cuando se quejan, por ejemplo, de que no entienden bien la tele, es que no todas las cadenas se Ya. emiten en la misma frecuencia. Ya, Con lo cual, es verdad. la relación señal-ruido que tienen esas frecuencias no es la misma. Claro. Entonces, simplemente comprobadlo en casa, cambiar de una cadena de televisión a ¿A otra otra? y notaréis la diferencia. Ujú. Como unas están mucho más estables, hay mucho menos Sí. ruido, menos distorsión y otras, Llevan bueno, un compresor para que cuando salte la publicidad no te vuelvas loco. esa es otra, claro, lógicamente suben el Ese volumen, tipo pero, de cosas es pero ya importante. simplemente unos programas de televisión no Sí. se escucha igual en una cadena de televisión Sí. que en otra. Y que no todo es ruido, volumen, Claro, es la nitidez. exactamente. La nitidez es súper importante. Eso Y muchas es. veces, si la transmisión es nítida y la calidad de audio es buena, es que no hace falta ni subir. Ni subirlo. ¿Verdad? De hecho, muchas veces cuando hay pérdida auditiva es peor subir el volumen que bajarlo. ¿Verdad? Sí, sí. Porque cuando subimos el volumen nos distorsiona. Claro. Entonces,
esa tendencia que tenemos de oír fuerte no es necesario. Quiero decir, si tenemos buenos canceladores, lógicamente cada televisión es un mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas que llevamos auriculares, si compramos unos auriculares con buen reductor de ruido de fondo, con un buen cancelador de ruido, a poquito no que... vamos a necesitar aumentar tantísimo el volumen. Estoy de acuerdo, totalmente. Oye, para quien nos está escuchando y sospeche y nos esté viendo y sospeche que está empezando a perder audición, ¿qué pasos le recomendamos? Que se acerque hasta Audifonorte. Eso es, se puede pasar por el centro, puede llamar por teléfono, también tenemos opción de contactar por WhatsApp. Nos solicitan la cita, lo dicho, una visita de 3/4 de hora, 1 hora aproximadamente. Valoramos, vemos, hacemos una videotoscopia para ver cómo está el oído. Y ya en función de eso vamos evolucionando en cuanto a las pérdidas, realizamos anamnesis para tener toda la información de lo necesario conforme a la pérdida auditiva, y en base a eso, pues si tiene pérdida, pues presupuestaremos el audífono que mejor pensemos que se va a adaptar a su pérdida auditiva y a sus necesidades, lógicamente, del día a día. Y si no, pues lo que haremos es aconsejar realizar revisiones anuales. Muy bien. Pues Maribel, muchísimas gracias. Gracias por tu siempre. tiempo, por contarnos la labor que realizáis desde Audifonorte en Colindres. Oye, la gente, por favor, de verdad, que es importantísimo, que Eso te ponen es. facilísimo el hacerte un estudio gratuito. Eso es, las opciones de financiación, que las tengan Todo. también en cuenta, porque al final eso es mucho dinero. Y también que tengan en cuenta que ahora mismo tenemos una oferta de primavera, por si les pudiera interesar, pues oye, siempre viene bien ese pequeño descuentito hombre. que podamos hacer, que siempre intentamos tener ofertas, favorecer pues eso, el pago. La financiación sin interés es importantísimo eso también. Sí. Muy bien. Pues ya lo sabéis, a quienes nos escucháis, nos veis, a todo aquel que sospeche que su audición no está como antes, pues tienes la posibilidad de acercarte a Audifonorte en Colindres, en la calle Eliodoro Fernández 21. Eliodoro Fernández 21. Allí Maribel te recibe con los brazos abiertos, te asesoran, te atienden, se hace el estudio, a ver cómo estás y demás. Y que son todo ventajas. Y que muchos nos estamos acercando ya a unas edades en las que hay que cuidarse un poquito más, y sobre todo pues algunas recomendaciones también. Y en este tipo de cosas, como en todo, la prevención y el atajar las cosas a tiempo pues nos evita mucha problemática Muchos futura. problemas, eso Así es, que, oye, más fácil, Maribel y el equipo de Audifonorte no te lo pueden poner, ¿eh? No, desde luego Así que no. que tomen nota. Pues muchísimas gracias por Gracias acercarte, a vosotras. Maribel. Bien la experiencia en radio, ¿no? Sí. ¿Verdad? Todo bien, Pues todo nada, bien. un abrazo enorme y seguimos en contacto. Muchas Gracias, Maribel. A ti. Escucha Radio Costa Esmeralda todo el día, con la mejor energía, noticias, conciertos, eventos.